Tanat. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Doctor, tardes, sí. doctor. Ah, ya, muy bien. Volumen. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Doctor, doctor. buenas tardes, sí. Sí, Se eso todo escucha. se escucha. ¿Se ve, no, la pantalla? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien, vamos a empezar. Ahora vamos a hablar de todo lo que es semiología, pero más abocado a lo que es la proctología, ¿ya? Porque ya hablamos de anatomía, ¿no ves? Y fisiología. ¿Cuál es el concepto de la semiología? ¿O ustedes saben algún concepto de semiología? ¿Saben?
¿Mm? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Yo lo entiendo como el acopio y revisión sistemático de signos y síntomas que se recogen mediante las técnicas de inspección, palpación, percusión, auscultación en los diferentes sistemas del cuerpo, siguiendo el orden regular de cefalocaudal, revisando cada una de las estructuras pertinentes. Algo así es el Ya, concepto que yo tengo. muy bien. ¿Alguien tiene algún complemento o algo más de lo que es Tarde, semiología? doctor. Buenas Es tardes, ¿cómo está? un documento médico legal, ¿no? Que nos Eso es ayuda historia, también. eso es historia clínica, semiología Sí. específicamente. Bueno, así como decía el compañero, es lo que nos ayuda, ¿no? A identificar algunos aspectos del paciente y más que todo la revisión, ¿no? De cada paciente. Ya. ¿Alguien más quiere complementar con algo? ¿Alguien? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Ah, Dígame. yo tenía entendido que semiología era el estudio de signos y síntomas que, que pueden ayudar para hacer un diagnóstico. No sé si estoy Ya, bien. está bien. Muy bien. Se complementa entre lo que dice Edward y Pablo y Jacqueline, ¿no? El conjunto es el estudio de los signos y síntomas que no solamente abarca la parte de los signos y síntomas, sino maniobras técnicas y además algunos estudios, algunos estudios de procedimientos manuales para realizar una adecuada exploración física, ¿no? La semiología nos ayuda porque nos va a orientar al diagnóstico. Por eso es un complemento indispensable de la historia clínica en el caso de la proctología. ¿Quiénes la componen? Está el interrogatorio, la inspección, la palpación, los procedimientos y maniobras con instrumentos propios de la especialidad. ¿Ya? ¿Permite realizar una exploración física adecuada? Sí, sí permite realizar una exploración física adecuada. Comprende dos aspectos para realizar una buena semiología, ¿no? Uno es el gabinete o el consultorio, que tiene que estar bien iluminado, limpio, tiene que tener una mesa o una camilla de examen, el ambiente tiene que ser un ambiente donde el paciente se sienta completamente seguro y pueda confiar en su médico examinador. Y la otra parte, el otro aspecto es el examen del paciente, ¿no? Se le explica al paciente qué tipo de examen se le va a hacer, ¿no? Y cuáles son las condiciones de este examen y qué es lo que se va a encontrar o qué es lo que se está buscando en este examen del paciente, ¿ya? Porque no, cuando el paciente entra al consultorio directamente vos no le decís, échese a la camilla, póngame la región glútea hacia arriba, échese en decúbito ventral, inclinando el glúteo hacia arriba, le voy a hacer un tacto, sin antes decirle qué es lo que vas a hacer, qué es lo que pensás encontrar o en qué estás pensando para hacer el procedimiento. ¿Ya? Y hay posiciones en las que se coloca el paciente para hacer un buen examen clínico del paciente. Entonces siempre se informa qué tipo de examen se le va a hacer. ¿Ya? Es importante porque si el paciente le dice, mire,
está bien que me examine, pero no quiero que me haga tacto, o no quiero que me examine solamente con lo que le estoy diciendo, quiero que me dé un diagnóstico. Entonces vos no podés ir más allá de lo que estás intentando diagnosticar, y es preferible pedirle al paciente o que busque otro médico para que le diagnostique sin revisarlo, porque o si no, uno comete errores. Entonces, tenía un profesor de proctología cuando era residente que decía: es mejor siempre meter el dedo que meter la pata. Entonces ahí vienen los malos diagnósticos, los malos tratamientos, y después la culpa es del médico. Entonces siempre se informa, y el paciente tiene que estar de acuerdo con un compromiso de cooperar cuando se lo examine. Porque si no lo hace, es mejor no continuar. También hay estudios o exámenes semiológicos que para realizarlos se necesita tener una buena preparación del intestino. ¿Y cómo se prepara? Se le hace enema o se le da laxantes para que el intestino esté limpio, y se lo deja en ayunos prolongados o con alimentación de solo líquido. Y las posiciones en las que se coloca el paciente es la genupectoral, lateral izquierda de sim, ginecológica, etcétera. Entre las etcétera está una en que le decís al paciente que está en bipedestación, y que doble el tronco para la examinación, o sea, en parado, ¿no? ¿Qué vamos a buscar o cómo se hace o qué vamos a inspeccionar? Tiene que ser lenta, minuciosa y completa. ¿Por qué? Porque tenés que ver si hay cicatrices, si hay lesiones, si hay tumoraciones. Hay que evaluar color, humedad, forma, textura, ¿no? Entre otras cosas. A la palpación que vamos a hacer se hace con guantes siempre, ¿no? Es un procedimiento digital, se utilizan bastante los dedos, ¿no? En la región perianal buscamos nódulos, abscesos, cordones fibrosos, que nos va a dar luces para el diagnóstico, trayectos fistulosos y zonas dolorosas. Al tacto rectal que vamos a ver, primero, como lo dije al inicio, informar al paciente y que él tenga el compromiso. Entonces, le avisas al paciente y con el dedo lubricado empezás a hacer el tacto, introduciendo de forma lenta, delicada y progresiva, siempre valorando el tono de los esfínteres. ¿Ya? Esa es una de las cosas que valora el tacto rectal. La otra, hay que preguntarle siempre si hay dolor, valorar la localización del dolor, la intensidad de irradiación. Si el dolor es muy intenso, el estudio del tacto rectal se deja de hacer, ¿ya? Porque le vas a producir mayor dolor al introducir el dedo. La proctoscopía es un procedimiento ambulatorio que se hace con previa limpieza o preparación del canal anal, ¿ya? Esto se mete como un tubo para observar el canal anal, ¿ya? La anoscopía se utiliza un anoscopio que es como un espéculo vaginal, pero anal. Se realiza con el material bien lubricado
La diferencia del espéculo vaginal es que el espéculo anal viene con su guía. Evalúa la región anal rectal con todas sus estructuras. Y la rectoscopía, que hay flexible y rígida, ahora se hace más la flexible, ¿no? Que ve la región anorrectal, la ampolla, el recto sigmoide en la posición siempre de sin para el flexible y genupectoral para el rígido. ¿Por qué en estas posiciones? Porque por la... Alguien quiso conectarse y se salió. Por la forma en la que va el colon de adentro, de afuera hacia adentro. El canal anal, el recto y el sigmoide. Y la colonoscopía, que se realiza con preparo del paciente de 24 horas. ¿Dónde está? Ahora sí. Se realiza con preparo del paciente de 24 horas, con laxantes o con enema. Antes era mandatorio que el paciente esté internado, ahora no es necesario, ¿no? Ahora tampoco es tan necesario que tenga exámenes de laboratorio y sí tiene que ser realizado por un especialista que maneje colonoscopía. ¿Qué signos y síntomas básicos hay en proctología? ¿Cuáles son? ¿No? Cambios de hábitos intestinales, dolor rectoanal, humedad y sangrado rectoanal, prurito y sensación de protrusión rectoanal. En los cambios de hábitos intestinales hay que hacer una buena anamnesis y siempre está direccionada en el interrogatorio. ¿Y qué voy a evaluar? Frecuencia, cuántas veces, volumen, cantidad, características y el tipo. Entre las características está el color, el olor, si está asociada o no a alguna otra, a moco o sangre, sí, y la duración. ¿Cuánto tiempo está usted sentado para realizar la defecación? También hay que investigar si el paciente tiene buena alimentación e ingesta de fibra, si las características de la materia fecal es sólida o pétrea, ¿no? Si es líquida o pastosa, o blanda, si el color es marrón, amarillenta, blanquecina, negra o roja, el olor, ¿no? Si tiene un olor característico o si es fétida, si está asociada a sangre, moco, pus, bilis, dolor, pujo, tenesmo, prurito, prolapso. La duración, si es continua o intermitente. Si hay signos de suboclusión, vamos a pensar si hay tumoraciones, fecalomas, parasitosis, brida. Si está con oclusión completa, si es por vólvulo, si es por trombosis mesentérica. En el caso de pujo, si hay una sensación imperiosa de evacuación, pero sin lograrla. Y en el tenesmo, que es la sensación de dolor a la acción de defecar. En el dolor rectoanal, ¿qué vamos a ver? Síntoma descrito por el paciente, el inicio. El paciente llega al consultorio, te dice, me duele cuando me siento, no tengo posición para sentarme, o me duele después de defecar, en el momento de defecar.
Eso te lo dice el paciente. ¿Cómo inicia? Si es brusco, si es progresivo, si es lento, si es asociado. La duración, si es crónico o intermitente. La localización rectal, anal, perianal, o si es irradiado de otro lugar. Si está asociado a sangre, secreciones, trauma, prolapso, protrusión, trombosis, iatrogénico, laceraciones pretrans y posodefecatorio. Es importante porque hay enfermedades que el dolor es característico, el tipo de dolor es característico de esa enfermedad. Aquí falta el tipo de dolor, ¿no? La humedad y sangrado rectoanal, que esto viene referido por el paciente, es visualizado en el momento de la defecación y muchas veces moja la ropa íntima. La humedad, que denota déficit del tono esfinteriano o exteriorización de algún proceso anorrectal, prolapso rectal, todo lo que sale, ¿sí? En la Hola. humedad interferiría lo que es el peristaltismo también, si no hay humedad. No, estamos hablando en esta parte, en toda la que es la región de margen anal. Entonces, todo lo que produce humedad en la región de margen anal es la mucosa o las mismas glándulas del margen anal. Entonces, el peristaltismo intestinal es más arriba y no interferiría en esta parte de la humedad. ¿Ya? ¿Por qué hay humedad en el déficit del tono esfinteriano? Porque el esfínter, al no ser continente, deja que la secreción mucosa que hay en el canal anal y en el recto salga por el ano, porque no hay una continencia del esfínter, por eso humedece. Eso es uno. O a veces mancha como si tuviera materia fecal. Dos, cuando hay prolapso rectal exterioriza la mucosa. Entonces, también cuando hay hemorroides, también exterioriza mucosa con el prolapso hemorroidal, entonces por eso humedece. Cuando hay alguna enfermedad inflamatoria infecciosa, también, ¿no? Entonces son varias cosas que te dan humedad. Cuando hay parasitosis también, ¿no? El volumen de la humedad o sangrado, si es poco o es mediano, si está asociado a materia fecal, si pica, si hay dolor, si hay prolapso, si hay trauma, si hay iatrogenia, ¿no? ¿Qué tipo de duración es? ¿No? Aguda, crónica, intermitente. El sangrado, si es de volumen escaso, mediano, abundante, rutilante, coágulos, digerida, con heces, con moco, residuo de tejido, si mancha el papel, si gotea en la taza. Esas características de sangrado te ayuda a determinar qué patología, la más frecuente. Si después de la defecación gotea en la taza y el papel lo mancha como si fuera el periodo menstrual, entonces estamos hablando de que el paciente posiblemente tenga una hemorroide, por ejemplo. O si al defecar, tu materia fecal sale con un poquito de estrías de sangre como líneas, y cuando te limpias con el papel, igual mancha como estrías de sangre o como líneas, entonces podemos pensar en que sea una fisura anal, por ejemplo, ¿no? Si la materia fecal sale con bastante sangre o solo está teniendo proctorragia, podés pensar en enfermedades tumorales o enfermedades diverticulares, ¿no? Entonces, por eso es importante que volumen, si es rojo rutilante, si es con coágulos, si es digerida, si acompaña de ese. Si va con moco la sangre,
podemos pensar en que tenga una parasitosis común, que son las amebiasis, las giardiasis, ¿no? Todas esas cosas son importantes. Solo con semiología uno puede tener certeza de lo que está buscando con los estudios complementarios, ¿no? El prurito, si es referido por el paciente, o sea, es referido por el paciente, ¿en qué momento le pica, ¿no? Todos los días. Si hay protrusión, que también es referido por el paciente y también lo observa el especialista, si está asociado esto de aquí, el prurito o la humedad, alergia. También las enfermedades psicosomáticas producen. También si está asociado a dolor, a sangrado, a parasitosis o falta de higiene, intensidad, si hay fuga, si es fugaz, si es intermitente o si es prolongada, y la evolución si es agudo o crónica, ¿no? Ese es todo lo que es semiología. Ahora vamos a hablar de lo que es exámenes complementarios. Y con eso ya tomamos el examen, ¿no? ¿O quieren que les hable de otro tema más? A ver, un ratito. No sé si tengo exámenes complementarios, si no, buscamos de otro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pregunten ahorita mientras voy buscando el otro tema. Solo tengo semiología. No hay exámenes complementarios. Muy bien. Ujú. Muy bien. No tienen preguntas, ¿no? Entonces vamos con el otro tema. No tengo exámenes complementarios, pero sí tengo esta. Vamos a entrar a la... ¿Se ve, no? La pantalla. ¿Se ve, no? Este Sí, tema sí, se doctor. llama enfermedad de Sí, Crohn y doctor, es se ve parte... de examen de Gracias. enfermedad de Crohn. Ya, gracias. Este tema es parte de... Este tema es parte de las enfermedades inflamatorias del colon. Dentro de las enfermedades inflamatorias del colon está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Vamos a hablar de enfermedad de Crohn. Es un proceso inflamatorio crónico que puede afectar a todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. ¿Qué quiere decir eso? Esto puede presentarse o solo en la boca, en el intestino delgado o en el estómago, por ejemplo, ¿no? En cualquiera de esas partes, ¿no? Es más común en jóvenes de predominio masculino y en España 5.5 por cada 100.000 habitantes, por cada 1 millón de habitantes. En realidad es cada 100.000 habitantes. Es idiopática, sin tratamiento específico, y esta se limita al tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir idiopático? Sin origen aparente, doctor.
Sin origen aparente. Muy bien, doctora. Idiopático que no tiene una causa, no origen aparente. Ya, que no tiene una causa. Está bien. Que no tiene un Una origen causa conocida, específico. doctor. Específico, ya. Está muy bien. Entonces, al ser una enfermedad que no se sabe de dónde se origina, se limita el tratamiento tanto médico como quirúrgico porque no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, ¿por qué se limita? Porque si yo saco la parte afectada, esta puede afectar a otra región vecina. ¿Ya? ¿No? Entonces, por eso. Se caracteriza por variedad de complicaciones, cronicidad, tendencia a la recidiva con múltiples intervenciones quirúrgicas. Hay controversias entre la morbilidad por demora del tratamiento quirúrgico o la iatrogenia. Aquí lo ponen como el síndrome intestino corto o incontinencia anal. ¿Por qué? Porque muchas veces uno prolonga el tratamiento quirúrgico esperando que el paciente responda al tratamiento médico, pero no mejora con el tratamiento médico, entonces a veces el paciente se complica más, ¿no? ¿Y por qué iatrogenia? Porque muchas veces afecta a todo el intestino y hay que sacar todo el intestino y esto te da el síndrome intestino corto que te produce deshidratación, desnutrición, desequilibrio electrolítico y muchas veces el paciente se muere. Y la incontinencia anal también, porque cuando se hace una cirugía de un Crohn anal, hay mucha lesión de los esfínteres y te deja el ano incontinente. ¿Cómo se ve en la macroscopía? Hay lesiones con criptitis y abscesos de distribución focal, hay hiperemia y edema de la mucosa, con úlceras aptosas, y la progresión de la enfermedad adopta un aspecto serpentiginoso con tumefacción como mucosa como empedrado, ¿no? Eso ya es más una fase de cicatrización. Hay engrosamiento de la pared intestinal, el mesenterio y tumefacción de ganglio. Eso ya es un paciente operado. También podemos evidenciar adherencias, úlceras, fisuras que progresan a fístulas, flemones, abscesos, ¿no? Los abscesos pueden ser mesentéricos, interasas, pélvicos y de psoas. En el recto hay una forma de colitis granulomatosa, ¿no? En el canal anal hay úlceras cavitarias, abscesos y fístulas. Esto te produce un daño esfinteriano en herradura y una estenosis anorrectal, muchas veces, por los cuadros de fibrosis. Y en las mujeres, muchas veces se puede producir fístulas anorrecto-vaginales. Microscópicamente va a haber invasión de células inflamatorias con tendencia a inflamación transmural, como todo proceso inflamatorio. Esto es más característico, los granulomas no caseosos en todas las capas que tienen células epiteloides y células gigantes multinucleadas. ¿Cuáles son las localizaciones y las formas anatomoclínicas más frecuentes? En orden de mayor a menor, el iliocólico o ilion colon.
en un 75% de presentación. Le sigue el perianal, ¿no? Y de ahí el colon, solo el colon, 20%, yeyuno 5, duodeno, estómago de 1 a 7, esófago de menor a 1 y boca de 6 a 9%. ¿Cuáles son las formas anatomoclínicas? Esto va de acorde a la presentación. Gastroduodenal, yeyunal, ileocólico, colitis granulomatosa y el Crohn perianal. Gastroduodenal se presenta como un síndrome pseudoulceroso. Puede haber estenosis pilórica. ¿Y cuál es la característica de la estenosis pilórica? No sé si han escuchado alguna vez. Lo característico de la estenosis pilórica sí son sensación de plenitud, vómito, de todo lo que uno come o tome. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso no pasa. No pasa el píloro. No sé si se están conectando recién algunos o se salieron y se están volviendo a conectar, pero ya no como ya son las 2:30 y por el respeto a los demás, vamos a continuar con el tema. Ya el que no se conectó se queda fuera. Te puede producir anemia crónica y rara vez hemorragia digestiva alta, ¿no? ¿Por qué anemia crónica en el gastrodenal? Porque no va a haber la absorción de los nutrientes a ese nivel, entonces te va a disminuir te va a disminuir la producción o te va a disminuir la función de producción de glóbulos rojos. Rara hemorragia digestiva alta, pero sí se puede presentar por este síndrome pseudoulceroso. Puede haber fístulas primarias que son menos frecuentes y más frecuentes son las postoperatorias en la anastomosis. ¿Por qué? Porque ya está esa sección del intestino con un proceso inflamatorio y te da mayor tendencia a que la sutura que hagas de una anastomosis no llegue a ser la correcta. El diagnóstico diferencial se hace con la úlcera duodenal, con CA y o linfoma gástrico. El diagnóstico se hace mediante endoscopía y biopsia. El Crohn yeyunal es mayormente estenosante, es discontinua y simultánea con lesiones ileales, ¿no? Puede haber yeyunitis difusa no estenosantes que son raras en un 5%. ¿Por qué creen que es estenosante? Porque al ser una enfermedad inflamatoria y muchas veces es intermitente, tiene periodos de exacerbación y periodos donde no hay sintomatología. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, esa región se va fibrosando. Entonces, por eso se va disminuyendo el lumen y a esa disminución del lumen se llama estenosis. ¿Ya? ¿Por qué es discontinua? Porque no va en una sola, o sea, no va en una sola, no es ni ascendente ni descendente, sino que puede afectar a cualquier parte, o sea, no tiene un orden continuo. ¿Ya? También se puede producir anemia, síndrome de mala absorción. Por este síndrome de mala absorción es la anemia, malnutrición
y manifestaciones gastrointestinales. ¿Cuáles son las manifestaciones gastrointestinales? Muchas veces náuseas, vómito y diarrea. El diagnóstico diferencial se hace con los linfomas yeyunales. El Crohn ileocólico, que es uno de los más frecuentes, su presentación clínica es dolor abdominal, puede simular una apendicitis aguda, hay diarrea, hay pérdida de peso, hay anemia, hay fiebre, puede haber signos de tumoración, también se puede estar relacionada a la enfermedad perianal y hay manifestaciones extraintestinales como ser retraso del crecimiento. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque no hay absorción de nutrientes y vitaminas. Por eso hay pérdida de peso, ¿no? Las complicaciones que te puede dar es obstrucción intestinal, abscesos, fístulas. Estas fístulas pueden ser entéricas cortas, ileosigmoideas, enterovaginales, enterocutáneas. También puede haber perforación libre, puede haber hemorragia y puede haber obstrucción ureteral. Esta obstrucción ureteral es extrínseca, no es intrínseca, ¿ya? Por continuidad. La colitis granulomatosa, hay una triada. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la triada de la colitis granulomatosa? Diarrea persistente, dolor abdominal y pérdida de peso. Rectorragia, menos frecuentes que en la colitis ulcerosa, y hay mayor afectación perianal. Abscesos y fístulas, y 8% te puede dar megacolon tóxico, que esto sí es una emergencia quirúrgica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con biopsia y evolución clínica. ¿Y la biopsia cómo haces en una colitis granulomatosa? Con una colonoscopía. El colon perianal hay que sospechar según la presentación clínica de las lesiones perianales, ¿no? Son lesiones mayormente cavitarias y el diagnóstico diferencial se hace con sepsis severa criptogranular y enfermedad de transmisión sexual. Y un diagnóstico diferencial del Crohn perianal que se hace microscópicamente es con la tuberculosis extrapulmonar. El diagnóstico se hace con enteroclisis, endoscopía, o se hace una rectocolonoscopía o una ileoscopía retrógrada con biopsia. Los diagnósticos complementarios, como en toda enfermedad, son clínicos, laboratoriales, que son inespecíficos, e imagenológicos. Dentro de los imagenológicos, está el rayo X simple, tránsito intestinal, enteroclisis, enema varitado, fistulografía, ecografía, TAC, endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baja, biopsia, ecografía anal y resonancia magnética. Si se dan cuenta, hay un montón de estudios complementarios, pero el diagnóstico principal se hace con, ¿se acuerdan? El diagnóstico principal, ¿con qué se hace? ¿Hay alguien en casa? Se hace con biopsia, con endoscopía más biopsia. Una Endoscopía más colonoscopia. biopsia, biopsia, biopsia. El tratamiento es limitado, se utiliza 5-ASA, corticoides, metronidazol como modulador, ciprofloxacino como antibiótico, aparte de antibiótico el metro también como modulador.
inmunosupresores. ¿Cuáles son los límites? La corticodependencia, la disparidad en el tratamiento conservador ante la presencia de obstrucciones intermitentes que afectan al estado general, insistencia en el tratamiento quirúrgico para colitis tóxica con respecto a la ciclosporina en manejo quirúrgico. Es algo muy complejo. El 80% de los pacientes a los 10 años del postquirúrgico presentan complicaciones y alto riesgo de recuperación en un 50%. La enfermedad de Crohn es incurable y panintestinal. Se recomienda el tratamiento quirúrgico en complicaciones. Deben tratarse exclusivamente las lesiones sintomáticas y no radiológicas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente con una sospecha de enfermedad de Crohn y en la radiografía veo que hay neumoperitoneo, pero el paciente clínicamente no demuestra un abdomen agudo quirúrgico, está estable hemodinámicamente y sus laboratorios no demuestran infección, entonces evaluar si lo operamos, si hacemos un tratamiento quirúrgico o mantenemos con tratamiento médico. Por eso dice aquí, debe tratarse lesiones sintomáticas y no radiológicas. Evitar resecciones intestinales amplias para evitar lo que es el síndrome de intestino corto. Cuando haces un tratamiento quirúrgico debe ser 100% seguro y extremar los cuidados perioperatorios. Hay que evitar el retraso de la cirugía cuando esté indicada la intervención. Y en las indicaciones quirúrgicas de las complicaciones son obstrucción, sepsis y fístula. ¿Cuándo en obstrucción? Porque el paciente puede ir con brotes de suboclusión cuando hay 2 brotes de suboclusión en el mismo año. Si el tratamiento de corticoide instaurado tras una crisis no puede ser retirado a los 3 meses. Si se precisa de una dosis de mantenimiento de prednisona superior a los 15 miligramos día durante 3 a 6 meses. En sepsis, cuando hay abscesos o hay flegmones, y en las fístulas enterocutánea, enteroentérica, enterovesical y enterogenital. Esos ya son temas que vamos a pasar más adelante. Tratamiento quirúrgico, ileitis, apendicitis, si hay una sospecha, perforación libre y peritonitis difusa, cáncer, ¿no? Que es una rara complicación de la enfermedad de Crohn y mayormente se da en intestino delgado y la hemorragia de intestino delgado. Uropatía obstructiva en un 5% se puede resolver con un cateterismo ureteral. Pronóstico y seguimiento depende de la actividad de la enfermedad, localización de las lesiones, cirugía, tratamiento médico, cirugías repetidas o tratamiento médico prolongado. La enfermedad de Crohn ileal es necesario la cirugía en el 80% de los casos, de los 5 a los 10 años, y en cambio es más tardía en la colitis izquierda. El riesgo de cáncer del intestino delgado es 100 veces superior. El cáncer colorectal es semejante al de la colitis ulcerosa y el seguimiento es igual al de la colitis ulcerosa. ¿No? Es endoscopía más biopsia cada año, 1 a 2 endoscopías. Y listo. De esos 3 temas vamos a dar examen. ¿Tienen alguna pregunta? El lunes damos examen, ¿no es? ¿El lunes vamos a dar examen? Sí, sí. Muy bien, el lunes a las... no vamos a tener aulas, ¿no? En la universidad. Creo que lo paraninfo, doctor. ¿Dónde? En lo paraninfo. La tarde está el paraninfo. En el paraninfo se va a poder, pero si acaso no van a hacer
Toda la universidad no van a hacer Sí, para Nico está Doctor, ¿cómo disponible para está? el quinto año a partir de todas las tardes. Buenas tardes, doctor. Disculpe que lo molesta, que lo corta Wolver. Yo estuve hablando con el director de carrera y solamente algunas materias fue las que se fijó ahí en el Paraninfo. Pero si se puede llegar a ver con el presidente de cuarto año y el de tercero, le podemos buscar un horario en el Paraninfo, si no podemos estar pasando en las instalaciones de allá de humanidades nomás, doctor. Ah, ya. Nada más. Pero yo digo el examen, pues. Ah, ya. Entonces sí, en el Paraninfo no sería. Ahí está habilitado para dar examen. Sí, doctor, sí. Yo lo hago habilitar sin pena. Tarde sería. Sí, Noemí. ¿Qué dice? Quería decir algo, Noemí. En la tarde dice también. En la tarde. Sería después de las 6:30, sí, doctor, porque tenemos clase de salud pública. Después de las 6:30. Sí. No pueden en la mañana, a las 6:30 de la mañana. Para que vayan tranquilos en la tarde a su clase de salud pública. Media hora nomás el examen. 10 preguntas les voy a hacer. En la tarde, por favor, doctor, que sea. Así damos un poquito de tiempo para repasar y saquemos buena nota para su parcial. Pero tienen clases, dice, en la tarde. No sé por qué me programaron a mí en un horario donde no estoy, yo no tengo clases. Ese es un problema de jefatura de estudio, doctor. Nosotros, bueno, se quiso hablar con el doctor Ali, pero creo que casi nos manda a cierta parte el doctor Ali y al paralelo. Yo me refiero, ¿por qué han programado mi examen en otra hora donde no paso clase? No solamente ha sido con usted, doctor, ha sido con unas 5 materias más o menos. Me han reclamado Sí, algunos docentes. Lo que pasa es que ustedes tienen que programar, porque son ustedes los que programan los exámenes. Ustedes tienen que programarse con el día que da el docente la clase. Porque yo ahorita la llamo a la doctora Karina y le pregunto por qué me programó examen para el lunes si yo paso clase los jueves, por ejemplo. O tengo que avisarle también que he cambiado mi horario para viernes. Entonces ella me tiene que dar una explicación porque yo no tengo mucho tiempo como para cualquier día, digamos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, por eso me preguntaron a mí cuando inició el año qué días puede pasar clase y a qué hora. Yo le dije el mismo día y misma hora del año pasado y me salieron con que ya está gineco. Bueno, nos organizamos ya con ustedes para pasar los viernes, que sí puedo pasar los viernes a las 5 de la tarde. No, solo que ayer estuve de turno y salí de quirófano a las 8 de la noche recién y no, ya era muy complicado y después tuve reunión de colegio médico, entonces no me daba para poder atenderlos a ustedes. Por eso pasamos para hoy día las clases. Entonces, la próxima vez que programen sus exámenes, a mí me escribe Karina y me dice, doctor, ¿cuándo puede tomar examen? Entonces, me mandó fecha 16, pero yo pensé que 16 pues era un jueves, ¿no? Ahora ya me di cuenta de que 16 es lunes. Pero ya, bueno, está bien. ¿Hasta qué hora tienen clase? Helmut, el lunes. Hola, Helmut. Estoy acá. Si no me equivoco, comienza a las 5, ¿no? Con salud pública. Y varía a veces de cuándo termina, doctor, la clase, porque a veces se extiende. El doctor Justiniano. Ah, ya. Entonces, el lunes a las 7 de la noche. Podría ser, doctor. Estaría bien, doctor. Ah, Helmut, habla vos. Después que te digan tus compañeros. Sí, doctor, está bien esa hora. Ya, muy bien. Entonces, el lunes a las 7 de la noche. Si me atraso, va a ser media, 1 hora máximo, pero igual damos examen lunes. No se cambia para otro día. ¿Ya?
Helmut, me avisas si siguen en clases de salud pública, porque yo no quiero perjudicar también a ningún docente, ¿no? Voy a ser flexible para que ustedes puedan también pasar bien clases con los otros, pero tampoco es para que abusen, ¿ya? ¿Está bien, Helmut? Sí, doctor, está bien, está bien. Bueno, nos vemos el lunes. Hasta luego. Doctor, disculpe. Buenas tardes. Sí. Doctor, el primer tema, lo que es anatomía, no está en Ajá. sus libros. Sería No está. estudiar. ¿Está? No está, no está. Entonces, ¿en base a dónde nos estudiaríamos? O sea, ¿de dónde usted iría a sacar preguntas? Porque está semiología, está semiología y lo que ahorita avanzó. Sí está, ¿no? Le voy a pasar a Helmut mi tema. ¿Ya? Doctor, Quedamos buenas así. tardes. Sí, señora. Noemi, dígame. Entraría igual. Noemi. Los ¿Saben? 3 temas. Examen complementario. Todo lo que hemos avanzado. No entra. Entraría exámenes complementarios igual. Solo lo que hemos avanzado. Solo lo que hemos avanzado. Gracias. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Puede ahora preguntar. Nadie más, ¿no? Entonces, que tengan buenas tardes. Sí, Doctor, disculpe una Carolina. preguntita. ¿Dónde lo dejó las fotocopias? Disculpe, de los textos. Helmut. ¿En qué Sí, doctor, está en la fotocopiadora lo dejó? fotocopiadora Cónica, me informaron el otro día. Ya, ahí está, en esa fotocopiadora. Ya, gracias. Que tengan buenas tardes. Igualmente, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buen fin de semana. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao. Claro.